Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Mi marido dijo que su familia necesitaba ayuda. ¿Todavía les envías $1,200 todos los meses?, preguntó mi cuñada. ¿Cómo lo? Fruncí el ceño. Porque yo también lo hacía. Durante 10 años, suspiró. Un nudo se me hizo en el estómago. Pero luego me quedé sin palabras cuando dijo, mi nombre es Nora. Tengo 50 años y he trabajado en banca la mayor parte de mi vida. Me casé con David cuando tenía 25 años. No tuvimos hijos, pero creía que teníamos algo estable y real, un amor tranquilo, confianza y una vida que construimos lentamente juntos. Hace 10 años, David llegó a casa con una expresión de ansiedad en el rostro. Mi padre se cayó, dijo. Se fracturó la cadera. No volverá a caminar. Explicó que Ellen, su madre, había trasladado a John a una residencia de ancianos privada. Es un buen lugar, añadió. Seguro, limpio, pero caro. Casi 5.000 al mes. Me quedé atónita. ¿No puede el seguro cubrir parte de eso? David negó con la cabeza. Apenas. Ayudaré en todo lo que pueda, pero mamá está al límite. Intenta arreglárselas sola. No puedo hacer esto sin ayuda. No lo dijo directamente, pero yo sabía lo que estaba pidiendo. Acepté. ¿Cuánto necesitas que cubra? Solo la mitad. $1,200 al mes. Eso ayudaría mucho. Así que empecé a transferir $1,200 a él en cada mes, directamente a su cuenta. El primer año, pensé que era temporal, pero los pagos nunca cesaron, y nunca lo cuestioné. John estaba en mal estado y Ellen siempre estaba muy agradecida. Eres como una hija para mí, decía en voz baja. John y yo tenemos la bendición de tenerte en nuestras vidas. A veces enviaba tarjetas con una caligrafía delicada. Subrayaba, amor, familia, y gratitud, como si esas palabras aligeraran el peso de la situación. Y de alguna manera, lo hacían. Seguí pagando todos los meses durante 10 años, más de $140,000. Creía que estaba haciendo el bien. Creía que todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos hasta que llamó Sophie. Era la futura exmujer del hermano menor de David, Daniel. Hacía tiempo que no hablaba con ella, desde la separación. Me llamó de la nada. Nora, preguntó con cautela, soy Sophie. Dudé. Sophie. Hola. ¿Está todo bien? Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos en persona? Y, por favor, no le digas a David. Eso me llamó la atención. A la mañana siguiente, nos encontramos en una tranquila cafetería del centro. Parecía agotada pero decidida, como alguien que ha llorado lo suficiente y ha decidido parar. Siento la sorpresa, dijo, removiendo su bebida. Llevo guardándome esto un tiempo. Asentí, sin saber a dónde quería llegar. ¿Sigues enviándole dinero a Ellen, verdad?, preguntó. Parpadeé. ¿Qué? Los pagos mensuales. $1,200. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo? Porque yo también lo hacía, durante 10 años. Se me revolvió el estómago. Daniel me dijo que John estaba en una residencia, dijo. Que Ellen no podía permitírselo. Me ofrecía ayudar. La misma cantidad, la misma cuenta. Ellen me enviaba pequeñas notas de agradecimiento, me llamaba su ángel. Me quedé sentada, atónita. Dejé de hacerlo hace unos meses, continuó Sophie. Después de la separación, quería cortar lazos. Pero ayer fui a casa de Ellen. ¿Por qué?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Para coger algo que es mío. Mi cafetera de expreso. La compré hace años, antes de que Daniel y yo nos casáramos. Era cara, como $600. Cuando nos mudamos juntos, Ellen insistió en que se quedara en su casa. Dijo que abarrotaba nuestra cocina y que ella la guardaría a buen recaudo. Suspiró. En fin, como el divorcio se finalizó la semana pasada, pensé en recuperarla.
¿Entraste? Siempre pasa los fines de semana en casa de su hermana, y se suponía que John estaba en la residencia. Todavía tenía una llave de repuesto. ¿La usaste? No pensé que fueran a estar en casa. Solo quería mi cafetera y terminar con todos ellos. Pero cuando entré, John estaba allí. Me quedé mirando. ¿Qué quieres decir con que estaba allí? Estaba en la cocina, en pijama de cuadros, sirviéndose un café. La sangre se me fue del rostro. Sophie se inclinó. Tenía un aspecto perfectamente normal, Nora. Sin andador, sin bastón, simplemente de pie, tarareando para sí mismo, usando mi máquina. No, susurré. Sacó su teléfono. Le hice una foto antes de que me viera. Lo deslizó sobre la mesa. Era John en pijama, sosteniendo una taza humeante, de pie junto a su cafetera de expreso, la misma de la que ella solía hablar maravillas. Parecía sano, relajado. Mis manos temblaban mientras le devolvía el teléfono. Pensé que quizás estaba de visita durante el fin de semana, dijo Sophie. Así que llamé a un amigo que trabaja en la residencia. No hay ningún John registrado allí. Ningún expediente, nada. Nunca ha sido paciente. No podía respirar. 10 años, todos esos pagos, todas las lágrimas que había visto en los ojos de Ellen cuando hablaba de cuidar a su indefenso marido. Lo siento, dijo Sophie con delicadeza. Pensé que debía saberlo. Odiaba la idea de que siguieras enviando dinero. Asentí lentamente. Me sentía como si estuviera bajo el agua. Cada palabra parecía lejana. Increíble. Pero supe la verdad en cuanto la oí. En el fondo de mi ser, algo hizo clic. La gratitud ensayada de Ellen. Las respuestas vagas de David cuando le preguntaba cómo estaba John. El hecho de que nunca me dejaran visitar la residencia. Todo era una actuación. Una mentira de 10 años. Sophie y yo nos quedamos en silencio, ambas mirando al mismo vacío. No solo nos habían engañado. Nos habían reclutado, utilizado, y algo me decía que no éramos las únicas. Cuando llegué a casa esa noche, me sentí como una extraña en mi propia casa. David estaba en la mesa de la cocina, mirando su teléfono con indiferencia. Ellen estaba sentada a su lado, doblando la ropa como si no hubiera pasado nada. Me quedé allí un segundo, observándolos. 2 personas en las que había confiado. 2 personas que me habían mentido durante una década. Me he reunido con Sophie, dije, con una voz más cortante de lo que esperaba. David levantó la vista. Ellen ni siquiera detuvo su tarea. Me ha contado lo de John, continué. Que lo vio en casa, de pie, bebiendo café. La expresión de David cambió, se tensó, no de sorpresa, sino de irritación. Dice que nunca ha estado en una residencia, que no hay ningún registro de él en ninguna parte. Ellen dejó escapar un suave suspiro, dejando por fin la toalla que tenía en el regazo. Oh, Nora, ¿de verdad tenemos que hacer esto? Me ardía la garganta. Sí, tenemos que hacerlo. David se levantó. Mira, no es para tanto. ¿Ayudaste? ¿Y qué? ¿Y qué? Repetí, atónita. Pagué $1,200 al mes durante 10 años. Basándome en una mentira. Nadie te obligó, espetó. Te ofreciste, por la bondad de tu corazón. ¿Recuerdas? Ellen se rió suavemente, como si yo estuviera siendo demasiado dramática. Nora, no actúes como si hubiéramos vaciado tus ahorros. Solo fue un pequeño apoyo. Un pequeño apoyo, se me quebró la voz. Montasteis toda una actuación en torno a un hombre postrado en cama, tu marido, y recaudasteis dinero de mí. De Sophie, y quién sabe de quién más. David se cruzó de brazos. Estás exagerando. No, dije. Lo exagerasteis vosotros en el momento en que cobrasteis mi primera transferencia y no parasteis durante 10 años. La voz de Ellen se volvió melosa. Si estás enfadada, lo entendemos. Simplemente deja de pagar, cariño. Nadie te está obligando. Me temblaban las manos. No estaba segura de si era rabia o desamor, o ambas cosas. Con mucho gusto, dije.
Ni un céntimo más. Me di la vuelta, subí las escaleras, preparé una bolsa de fin de semana y me fui de casa esa noche. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Sophie, esta vez en una tranquila sala de conferencias de la biblioteca. Ambas trajimos carpetas. Deslicé mis extractos bancarios sobre la mesa. Aquí está cada transferencia. $1.200 mensuales. 10 años. Sophie hizo lo mismo. Yo también, dijo. A veces en un mes diferente, pero la misma cantidad, la misma cuenta. Hice los cálculos. Son $288,000 entre las dos. Ella asintió. Y todo se basó en una historia. Nos quedamos en silencio, dejando que el peso de aquello se asentara. Entonces Sophie abrió su portátil. Empecé a recopilar pruebas, fotos, fechas, capturas de pantalla. Tengo a Ellen dándome las gracias por mensaje de texto por cubrir la factura del hospicio, de un año en el que sé que John ni siquiera estaba registrado en ningún sitio. Añadí, tengo tarjetas escritas a mano de Ellen con frases como, gracias por apoyar su cuidado, y las enfermeras lo adoran. Sophie sonrió con ironía. Irónico, ya que ha estado preparando café en pijama todo el tiempo. Nos miramos. Pude sentir el cambio. Ya no estábamos de duelo. Nos estábamos preparando. Pongamos una denuncia, dijo Sophie. Llevémoslo todo. ¿A quién?, pregunté. ¿A la policía? Negó con la cabeza. Todavía no. Pero al IRS le interesará. Si recibieron casi $300,000 y no los declararon como ingresos, eso es fraude. Y si declararon gastos médicos falsos, esa es otra capa. Abrió un formulario en su pantalla. Puedes presentar denuncias de informante de forma anónima si quieres. Dudé. ¿Estás segura de esto? Sophie me miró a los ojos. Nos tomaron el pelo, Nora. Durante años, les creímos. Confiamos en ellos. Eso tiene que significar algo. Exhalé lentamente y luego asentí. Pasamos el resto de la tarde escaneando documentos, cotejando fechas, organizándolo todo en carpetas, digitales y físicas. Sophie tenía una foto de John en un mercado de agricultores sosteniendo una cesta de productos. Yo tenía una de una barbacoa familiar de hacía 6 años en la que le dejaron salir por un día, y alguien le hizo una foto espontánea. Estaba lanzando herraduras con Daniel. Habíamos ignorado las señales durante años porque confiábamos, porque amábamos. Ya no. Cuando se puso el sol, nuestro expediente era irrebatible. Envié mi denuncia. Sophie hizo lo mismo. Más tarde esa semana, volví a casa, no para volver a instalarme, sino para recoger mis cosas. David no estaba. Ellen tampoco, pero John sí. Abrió la puerta, me vio y se puso rígido. ¿Nora? No dije ni una palabra, simplemente pasé a su lado. Me siguió hasta la cocina. Si has venido a causar problemas. He venido a llevarme mis pertenencias, dije con calma. Se movió con torpeza. Mira, todo esto se ha exagerado. Me giré lentamente. Fingiste estar discapacitado durante 10 años. Abrió la boca y luego la cerró. Se suponía que debía sentir lástima. Se suponía que debía sentir que formaba parte de algo bueno. Pero lo único que fui fue una cartera. Nora. Me mentiste a la cara en todas las fiestas. Cada vez que te preguntaba cómo estabas, dejabas que me sentara a tu lado y te diera el té mientras fingías temblar. Me mirabas a los ojos y sonreías. Por un momento, pareció avergonzado, pero se le pasó demasiado rápido. Me fui sin decir una palabra más. Esa noche, Sophie me envió un mensaje de texto. El IRS ha aceptado el expediente, marcado para auditoría. Están haciendo un seguimiento. Me quedé mirando el mensaje. El alivio no llegó de inmediato, pero sí otra cosa, claridad. No solo estaba dejando un matrimonio. Estaba dejando una realidad fabricada, una que habían construido juntos, David, Ellen y John. Y no me iba con las manos vacías. Porque ahora,
Sofía y yo estábamos alineadas, no solo como nueras, sino como mujeres que habían despertado. Y no habíamos hecho más que empezar. 3 semanas después, David me llamó. Su voz era cortante, de pánico y acusadora. ¿Qué demonios has hecho? Yo estaba sentada junto a la ventana de mi nuevo apartamento, bebiendo café de una taza que realmente me pertenecía. Sin falsas gratitudes, sin mentiras. Presenté una denuncia, dije con calma. Dije la verdad. ¿Has denunciado a tu propia familia al IRS? ¿Estás loca? Denuncié una trama de 10 años para canalizar dinero no declarado a través de la manipulación emocional. Si da la casualidad de que involucra a las personas con las que me casé, que así sea. Acabas de destruir nuestras vidas. No, dije. Lo hicisteis vosotros. En el momento en que cobrasteis mi primer pago y nunca mirasteis atrás. Colgué. Más tarde esa noche, Sofía me envió un mensaje. Han recibido la carta. Auditoría programada. Ellen me llamó gritando. No contesté. Bien, respondí. Ya casi estamos. Lo estábamos, pero aún quedaba un último paso. Ese fin de semana, fuimos juntas en coche a casa de Ellen. No estaba segura de qué esperar. Tal vez furia, negación u otra actuación. Lo que no esperaba era a los 3 esperando en la puerta como un tribunal. David, Ellen, John, todos pálidos, todos tensos, todos furiosos. ¿Crees que esto es justicia?, siseó Ellen mientras entrábamos. ¿Crees que esto te hace fuerte? Sofía se cruzó de brazos. Creo que nos hace honestas. Algo que deberíais probar. Te cuidamos, espetó Ellen. Te dejamos entrar en esta familia. Y así es como nos lo pagas. No me cuidasteis, dije. Cogisteis mi dinero. Cogisteis mi confianza. Y usasteis ambas cosas para financiar vacaciones y mejoras en el patio trasero mientras fingíais que John estaba postrado en cama. Estaba lesionado, ladró John. ¿Durante cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿2? Porque he visto fotos tuyas de pie perfectamente bien hace 6 años, de compras, riendo, llevando una caja de naranjas. David dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. ¿Quieres venganza? Bien. Pero tenías opciones. Podrías haber venido a nosotros. Lo hicimos, dije. Nos ignorasteis. Porque no era asunto vuestro husmear. Pero sí era asunto vuestro mentir. Ellen intentó interrumpir. Pagaste voluntariamente. Esa es la última vez que dirás eso, espeté. Pagué basándome en una invención. Eso no es, voluntariamente. Eso es engaño. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Dentro, cronología, registros, capturas de pantalla, pruebas anotadas. La puse sobre su mesa de centro. Obtuvisteis $288,000 en 10 años. Esos son ingresos. Nunca los declarasteis. Él empalideció. Afirmasteis que John estaba en cuidados a largo plazo. Usasteis eso para justificar regalos, lástima y pagos. Y declarasteis dificultades médicas en vuestros impuestos. Eso es fraude fiscal. No es tan simple, murmuró David. En realidad, dijo Sofía, poniéndose a mi lado, lo es. Especialmente cuando el IRS ya tiene una copia. Ellen se dejó caer en el sillón como si le hubieran sacado el aire. ¿Qué queréis?, dijo, con voz ahora débil. Respiré hondo. No buscamos meteros en la cárcel. Pero si buscamos responsabilidad y reembolso, añadió Sofía. Podéis luchar contra esto y hacer frente a todas las sanciones, o podéis llegar a un acuerdo. Devolved nuestro dinero, aceptad los términos y seguid adelante. David parecía a punto de estallar. ¿Te divorcias de mí por esto? Le miré a los ojos. No, David. Me divorcio de ti porque a ti te parecía bien. Porque cuando se descubrió la mentira, no mostraste culpa. Mostraste desprecio. No me amabas. Solo amabas lo que te daba. Se hizo el silencio. No discutieron después de eso.
En realidad no, porque el peso de las pruebas era grande, y lo sabían. 2 semanas después, su abogado se puso en contacto. Querían llegar a un acuerdo discretamente. El acuerdo: Ellen y John me devolverían mi parte del dinero en pagos estructurados durante 5 años. Sophie recibiría la suya de la misma manera. David no se opondría al divorcio. Sin reclamaciones sobre los bienes compartidos. Sin pensión compensatoria. A cambio, no elevaríamos la denuncia a los tribunales penales. No era todo, pero era suficiente. Y lo que es más importante, era nuestro. Me mudé a un pequeño apartamento con vistas a un parque. No es glamuroso, pero es tranquilo. Me compré una cafetera de expreso. No es lujosa, pero es mía. La primera, en realidad. Todos esos años, bebí de las suyas, la cocina de Ellen, las tazas de David, las mentiras de John. Esta, está en el alféizar de mi ventana. Y solo prepara café para mí. Ahora me levanto temprano, no por costumbre, sino porque me gusta la tranquilidad. Me gusta que nadie me esté agotando bajo el pretexto de la familia. Me gusta que mi dinero se quede en mi cuenta a menos que yo decida lo contrario. Sophie y yo nos vemos una vez a la semana, normalmente los sábados. A veces hablamos del pasado. A veces nos reímos de lo ridículo que fue todo. El fin de semana pasado, me miró y me dijo: si me hubieras dicho hace un año que acabaríamos aquí, bebiendo lácteos de avena e intercambiando consejos legales, te habría llamado ilusa. Sonreí. Si me hubieras dicho que sería libre, habría llorado de alivio. Ella asintió. ¿Crees que alguna vez lo entenderán? No, dije. Y no pasa nada. No tienen por qué, porque nosotras sí lo hicimos. Por fin vimos a través del teatro, a través de los guiones, los disfraces, las ilusiones de gratitud y fragilidad. Dejamos de pagar para ver la misma actuación. Y decidimos abandonar su escenario. El tipo de mentira más peligroso es el que se envuelve en amor. Y lo más poderoso que puedes hacer es dejar de creerla. No me arrepiento de los años que di, pero nunca les daré ni un minuto más. Y cuando la gente me pregunta cómo supe que era el momento, solo digo esto: cuando tu amor solo es valioso mientras tu pago se hace efectivo, no es amor. Es una suscripción. Y finalmente la cancelé. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.